Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Mauricio Araya Con y en nombre del programa de Ingeniería Estructural de la NAME, les doy la bienvenida a la actividad de hoy, que es denominada Pruebas de Carga en Puentes. El tema que vamos a tratar el día de hoy ha ido adquiriendo mayor relevancia en nuestro país recientemente y corresponde a una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones en un sistema de gestión de puentes. La amplia participación que vamos a tener el día de hoy refleja la importancia de este tema. Entre los participantes que tenemos el día de hoy, tenemos profesionales de diferentes ramas de ingeniería y con diversos niveles de experiencia, tanto estudiantes como diseñadores experimentados. A todos les agradecemos su participación y esperamos que la conferencia sea provechosa para su desempeño profesional. Antes de presentar a los expositores y de iniciar con la conferencia, voy a aprovechar para hacer una breve explicación de lo que es el ANAME UCR para las personas que todavía no están familiarizadas con las labores que realizamos. El ANAME es un laboratorio que se encuentra especializado, ¿verdad?, en infraestructura y que está adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Dentro de las múltiples funciones que realiza, tenemos actividades de fiscalización, evaluación y asesoría técnica, que le son asignadas por la Ley 8114 y la Ley 8603. Todas estas actividades se realizan con el objetivo de buscar garantizar la calidad de la infraestructura vial en el país. Asimismo, dentro de el Laboratorio Nacional de Materiales, tenemos también lo que es el programa de Ingeniería Estructural. Este programa de Ingeniería Estructural es el encargado de velar por las responsabilidades que son asignadas por ley, la Ley 8114, específicamente en lo que es la materia de puentes. Esta conferencia y otras conferencias, otras actividades de capacitación que se han realizado en el pasado y que van a seguir siendo realizadas en el futuro, se hacen con el propósito de presentar temas que son relevantes para la construcción, inspección y evaluación de puentes, de forma tal que se puedan implementar las mejores prácticas para la eficiente gestión de puentes en el país. Si tuvieran el agrado de conocer más información acerca de lo que es el programa de ingeniería estructural o lo que es el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, los invito a acceder a la página que se encuentra en la diapositiva. Pasando ya a lo que es la conferencia del día de hoy, conferencia de pruebas de carga en puentes, se realiza con el objetivo general de que se puedan presentar los principios básicos para lo que es la planificación, ejecución y análisis de prueba de carga en puentes. Con el incremento en el uso de las pruebas de carga en el país, consideramos que es fundamental que los profesionales vinculados con la gestión de puentes se familiaricen con las generalidades que deben ser contempladas para realizar estos estudios especializados, tanto en puentes nuevos como en puentes existentes. El día de hoy nos complace presentar dos expositoras internacionales que tienen una amplia experiencia en el campo de lo que es la ingeniería estructural. La primera será la ingeniera Eva Lansot. Su formación académica corresponde o incluye lo que es una maestría en ingeniería civil en la Universidad de Bruselas de Bélgica, una maestría en ingeniería estructural en el Instituto Tecnológico de Georgia, un doctorado en ingeniería estructural en la Universidad de Delft, y su experiencia profesional es bastante amplia. Aquí solo presento algunas de sus participaciones en el campo profesional. Actualmente es profesora principal de la Universidad de San Francisco de Quito en Ecuador. También es profesora auxiliar titular en la Universidad de Delft. Es presidenta del Comité de Pruebas de Carga en Puentes del International Association for Bridge Management and Safety, editora en jefe de la revista ACI Avances en Ciencias e Ingeniería, y también es miembro activa de múltiples comités técnicos. Si quieren conocer un poco más de la experiencia de la ingeniera Eva Lansot, los invito a revisar lo que se encuentra en la invitación a la conferencia del día de hoy. Adicionalmente, vamos a contar con lo que es la participación de la ingeniera Gabriela Zárate Garnica. Su formación académica incluye lo que es una ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, una especialidad en ingeniería estructural en esta misma universidad, un máster en ingeniería estructural en la Universidad de Delft
Y su experiencia profesional también incluye lo que es la asistente de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es candidata a doctorado en la Universidad de Delft y actualmente su área de investigación se encuentra enfocada principalmente en lo que es el comportamiento acortante de estructuras de concreto, técnicas de instrumentación y monitoreo, así como la evaluación de estructuras existentes. Para comentarles nada más lo que va a ser la agenda del día de hoy, vamos a empezar con lo que es la exposición a cargo de la ingeniera Eva Lanzo. Después vamos a hacer un pequeño receso. Posterior continuamos con lo que es la exposición de la ingeniera Gabriela Zárate. Y finalmente tenemos un espacio que está dedicado para preguntas y respuestas. Para este espacio les solicitamos, ¿verdad?, que escriban sus consultas, puede ser a lo largo de toda la conferencia, en lo que es el chat de la sesión, y estas serían siendo revisadas y contestadas en este espacio final. Sin más preámbulo, le paso la palabra a la ingeniera Eva Lanzo. Listo, entonces hoy les voy a dar la introducción a la teoría de pruebas de cargas en puentes, que tiene los siguientes temas. Primero voy a hablar sobre la definición de pruebas de carga. De ahí les voy a dar los tipos y la clasificación de las diferentes pruebas de carga. De ahí vamos a ver el análisis de la conveniencia de aplicar una prueba de carga, las consideraciones generales de pruebas de carga y las diferencias entre pruebas de cargas en puente nuevos y existentes. Y por fin yo voy a darles algo sobre el uso de pruebas de carga a nivel internacional. Después de ese punto 6 vamos a tener el receso y después la presentación de Gabriela. Entonces empezamos con la definición de las pruebas de carga. La definición que podemos dar a una prueba de carga es la siguiente. La prueba de carga es la observación y medición de la respuesta estructural de un puente sometido a cargas controladas y predeterminadas sin causar cambios en la respuesta elástica de la estructura. Se pueden utilizar pruebas de carga para verificar el desempeño de los elementos y el sistema estructural bajo una carga viva conocida y proporcionar una metodología de evaluación alternativa al cálculo analítico de la capacidad de carga de un puente. Esa definición es una traducción de la definición que tenemos dentro del AASHTO, dentro de lo que es el Manual for Bridge Evaluation, el manual para la evaluación de puentes, que es el código norteamericano que se usa en ese momento en los Estados Unidos para todo lo que es evaluación de puentes existentes, y el capítulo 8 de ese documento se trata con las pruebas de carga. Entonces, leyendo esa definición bastante larga, podemos ver que hay diferentes elementos necesarios en una prueba de carga. El primer elemento es que necesitamos medir. Necesitamos entonces sensores para ver esa respuesta estructural. La segunda parte es que necesitamos una carga conocida. Entonces necesitamos saber es el valor de carga que vamos a usar, y también necesitamos ver cómo vamos a aplicar esa carga. Y por último, necesitamos que nos quedamos dentro del rango elástico del puente, que no vamos a causar cambios al puente. Para eso necesitamos lo que se llaman los criterios de paralización, y ese es el tema sobre el cual Gabriela nos va a enseñar. Necesitamos los sensores para medir eso, y necesitamos entender el comportamiento estructural para entender lo que esas mediciones, esos sensores nos están diciendo sobre el comportamiento del puente. Seguimos con el siguiente tema, que es los tipos y clasificación de pruebas de carga. Típicamente tenemos dos tipos de pruebas de carga, lo que se llama prueba de carga diagnóstico y prueba de carga de capacidad. Aquí se puede ver un típico prueba de carga diagnóstico. Típicamente se usan volquetas, como pueden ver aquí de un ejemplo en los Estados Unidos, con aquí la referencia de la prueba de carga que se ha hecho en el estado de Delaware. Por otro lado, lo que son las pruebas de carga de capacidad requieren mucho más carga. Aquí pueden ver el ejemplo de la prueba de carga de capacidad en el puente Warszawa en Polonia.
con la referencia de los autores que está aquí abajo. Entonces, ¿cuáles son las más importantes diferencias entre esos dos tipos de prueba de carga? Primero, una prueba de carga diagnóstico se usa para la calibración de un modelo analítico. Entonces, lo que hacemos es primero construimos el modelo del puente. Típicamente es un modelo de elementos finitos. De ahí vamos a hacer la prueba de carga y obtener la respuesta estructural del puente. Y con esa información de ahí podemos calibrar o mejorar el modelo analítico del comportamiento del puente, para de ahí desarrollar el modelo que vamos a usar para la evaluación del puente. Entonces, los típicos mediciones que tenemos en ese caso son deformaciones sobre la altura de la viga, por ejemplo, cuando es un puente de vigas. Estamos usando cargas bajas, típicamente unos 60% de la carga viva. Y lo que estamos haciendo es evaluar, o lo que también podemos hacer mejor es evaluar el método de diseño en puentes nuevos. Entonces, cuando voy a hablar sobre las pruebas de cargas en puentes nuevos, típicamente son pruebas de carga diagnósticos. Y por último, como les estaba comentando, al final, si es un puente existente, podemos hacer la evaluación del puente con el modelo analítico con los resultados de la prueba. Eso es todo sobre las pruebas de carga diagnósticos. Por otro lado, cuando tenemos una prueba de carga de capacidad, lo que queremos hacer con esa prueba es demostrar en ese momento mismo que el puente cumple con todos los requisitos de la norma. Para eso vamos a necesitar cargas altas, porque estamos viendo los requisitos de la norma constructiva. Entonces necesitamos las cargas vivas factoradas. Eso implica que hay un riesgo alto para el puente, porque recuérdense, la definición era que no podemos cambiar o no podemos dañar al puente, no podemos cambiar el comportamiento del puente con la prueba. En ese punto se vuelven críticas las mediciones y los criterios que usamos para las mediciones, que son los criterios de paralización. Hablando un poco más sobre lo que son las pruebas de cargas en puentes existentes, según el capítulo 8 del AASHTO Manual for Bridge Evaluation, eso todo está basado en la fórmula de rating factor, factor de capacidad de carga, que se puede ver aquí la definición. Entonces, es la capacidad menos el efecto de la carga factorada de la carga muerta dividido por el efecto de la carga viva más el factor de impacto factorado con el factor de carga viva. Entonces, lo que hacemos con una prueba diagnóstica es identificar con más precisión el efecto de la carga viva y de ahí podemos mejorar el modelo analítico que estamos usando. Por otra parte, cuando es una prueba de capacidad, con eso sí vamos a determinar de uno el valor del factor de capacidad de carga, del rating factor. Lo que hacemos entonces con una prueba diagnóstica es usando el modelo validado en campo con las mediciones sobre el comportamiento del puente, pero de ahí ajustado para evaluación, porque el modelo analítico de elementos finitos que tenemos del puente mismo con su comportamiento en el campo, eso no tiene sus factores o sea, no tiene los efectos de los factores que usamos normalmente, esos valores gamas. Entonces, eso de ahí tenemos que tomarles en cuenta dentro del modelo, por ejemplo, cambiando el valor de la resistencia del hormigón a compresión para llegar a un modelo que podemos usar para la evaluación. Y de ahí para lo que es la prueba de capacidad, en ese caso lo basamos el rating factor después de la prueba, le basamos en el peso del vehículo, que es el LR, que podemos ver aquí en esa expresión que es el factor de capacidad de carga después de la prueba de carga de capacidad, que tiene aquí el peso del vehículo y el peso de la carga
LP. Entonces, el peso del vehículo es el vehículo que usamos para la evaluación del puente. Y el LP es el vehículo que hemos usado durante la prueba misma. Y ese factor XPA es típicamente el valor 1.4. Entonces, ¿cuándo usamos una prueba de carga? Las pruebas de carga son una herramienta bastante fuerte, bastante que tiene muchas oportunidades para conocer más sobre el comportamiento de un puente, pero siempre tiene que estar alineado el objetivo de la prueba de carga con su ejecución, las mediciones aplicadas y la planificación de la prueba misma. Entonces necesitamos hablar sobre los diferentes objetivos de la prueba de carga que podemos tener. El primero es que podemos usar la prueba de carga para lo que yo ya les estaba explicando, el desarrollo de modelos analíticos del puente comprobado con datos de campo. Otras cosas que podemos ver con la prueba de carga es, por ejemplo, evaluar el efecto de deterioro de materiales en el desempeño del puente. También lo que se usa bastante es usar una prueba de carga después de una rehabilitación de un puente para ver si ya se está comportando como casi nuevo el puente. También se puede hacer para el análisis de puentes históricos que están hechos con materiales que ya no estamos usando, puentes tipo arco, puentes tipo, por ejemplo, arco de hormigón no reforzado. Esos son, o de mampostería, esos son tipos de puentes que típicamente están bastante difíciles a analizar de manera analítica. También podemos usar la prueba para ver si hay otros mecanismos de resistencia de carga en el puente, basado en el comportamiento del sistema del puente. Entonces, puede ser que hay más redistribución de carga, que hay que los factores de distribución entre vigas pueden ser, o que hay más redistribución entre vigas, todas esas cosas que podemos ver con una prueba de carga. Típicamente cuando construimos un puente con materiales nuevos, también puede ser que necesitamos una prueba de carga para ver si el puente se está comportando de manera que ha sido diseñado. También hay maneras de ver la vida de fatiga restante con una prueba de carga. En puentes nuevos es una verificación de comportamientos. También hay pruebas de carga que están más alineadas con las propiedades dinámicas de puentes, que puede ser para puentes de puentes más largas, y hay también tipos de pruebas de carga para verificar ciertos aspectos del desempeño del puente. Entonces, dentro de los objetivos, necesitamos entender qué parte de la respuesta estructural es lo que nos interesa para dar la respuesta a la pregunta que tenemos sobre el puente, para conocer cuál es la carga que vamos a aplicar y cómo la vamos a aplicar, y cuál es el plan de sensores que vamos a usar para medir la respuesta estructural del puente. Entonces, antes de hacer una prueba de carga o antes de empezar a planificar una prueba de carga, es importante evaluar si la prueba de carga puede alcanzar esos objetivos. Diciendo eso, quería introducir el concepto de los niveles de aproximación que están dentro del Model Code 2010. Es el Model Code de la FIP, la Federación Internacional de Hormigón, que usa esa filosofía de niveles de aproximación para ver diferentes estrategias de solución dependiendo de los diferentes niveles de aproximación. Por ejemplo, todo lo que es capacidad cortante en el Model Code 2010 tiene esos diferentes niveles de aproximación. Para
por ejemplo, para puentes tipo losa hay diferentes niveles. El primer nivel, el primer level of approximation puede ser un chequeo rápido de evaluación, lo que llamamos un quick scan, que es muy similar a un cálculo a mano para ver si es un puente que tiene secciones críticas o no. El siguiente nivel puede ser el uso de modelos de elementos finitos lineales para entender un poco mejor la distribución del momento y cortante dentro de la configuración de la losa. De ahí el nivel 3 puede ser algo más avanzado, usar modelos de elementos finitos no lineales o estudios probabilísticos, pero eso requiere bastante información para poder construir esos modelos o para poder hacer esos estudios probabilísticos. Si esos niveles no nos dan la respuesta sobre el puente o si no tenemos la información para ir al nivel 3, podemos ir al último nivel, que es ir al puente mismo, hacer la prueba de carga en campo. Otro aspecto importante cuando estamos preparando una prueba de carga es hacer el análisis de costos y beneficios a nivel de ciclo de vida del puente. Entonces, lo que pueden ver aquí, esta fórmula es del eCircular, del TRB, que tiene un documento con avisos para hacer pruebas de carga. Aquí se puede ver que el costo total es partes del costo inicial, del costo de mantenimiento, inspecciones, reparaciones y por último el costo de falla, que puede ser a veces puede ser un costo negativo cuando podemos recuperar partes del puente para usarles para otros proyectos. Como pueden ver, esa fórmula no tiene todavía el costo de la prueba de carga. Todavía no se han hecho estudios para cuantificar ese impacto, pero sí tenemos estudios o investigación que ha analizado el efecto con monitoreo estructural del puente. Entonces le dejo aquí la fórmula para el análisis de costos y beneficios cuando tomamos en cuenta monitoreo. Entonces, pueden ver el asterisk que está aquí, que significa los mismos costos de los cuales hemos hablado anteriormente, de inicial, de mantenimiento, inspección y de reparaciones y de falla, pero corregido tomando en cuenta que el puente va a tener monitoreo también. Entonces, podemos hacer algo similar para pruebas de carga. Y las tendencias en ese rama son que estamos viendo no solo el costo económico, pero el costo a nivel de sostenibilidad. Entonces, el costo económico, ambiental y social. Y que estamos viendo no solo el análisis al nivel del puente que estamos analizando, pero viendo la red de puentes, la red vial en su enteridad para ver cuáles son los puentes más críticos que necesitan más para los cuales, por ejemplo, el costo de falla sería más alto. Entonces, en resumen, cuando hablamos sobre la justificación de hacer una prueba de carga, necesitamos entender el nivel de incertidumbre que tenemos sobre el puente, sobre los datos del puente que tenemos. Necesitamos pensar en los objetivos para la prueba de carga y alinear esos con la ejecución de la prueba. Y por fin, necesitamos también ver si comparar los costos y beneficios de hacer la prueba de carga para ver si es una decisión buena para el puente, para la red vial, o si hay otros métodos que necesitamos explorar para evaluar el puente. Entonces voy a seguir con las consideraciones generales de pruebas de carga. La primera cosa que vamos a hacer cuando estamos preparando la prueba es, como les estaba explicando, definir los objetivos. Cuando ya tenemos definidos los objetivos,
también necesitamos estar pensando en el modelo de carga viva que estamos modelando dentro de la prueba de carga. Lo que puede ver aquí es el modelo de carga del Eurocode, pero es similar al AASHTO, que tiene un tándem y una carga distribuida. Las distancias, los valores son diferentes en AASHTO, y AASHTO tiene truck y tándem, pero por lo general la idea es lo mismo. Estamos modelando una carga viva que es distribuida y concentrada con lo que vamos a estar usando para la prueba de carga, que puede ser un camión, una volqueta, o que puede ser otra manera. Dentro de la preparación de la prueba, necesitamos ver también cuál es la documentación sobre el puente que tenemos. Si tenemos planes estructurales, si tenemos informes de inspección, si tenemos informes sobre los materiales que se han usado durante la construcción del puente. Toda esa información nos puede ayudar con la preparación de la prueba. De ahí también necesitamos irnos al puente para hacer una inspección. Lo que más nos interesa durante esa inspección es ver si es un puente de acero, si hay pérdidas de secciones que necesitamos tomar en cuenta, o si hay otras formas de deterioro de material que podemos observar. Lo que pueden ver aquí al lado es una mapa de grietas de un puente que construimos antes de hacer la prueba de carga. Entonces nos fuimos a ver todo el agrietamiento para tener justo esa mapa y tener una idea cuáles son las zonas dentro del puente que están con la mayor cantidad de fisuras. Durante la inspección también es importante ver si hay condiciones del puente mismo o del entorno del puente que hacen difícil el acceso al puente durante la prueba de carga, o que quizás pueden complicar la aplicación de la carga. De ahí hacemos los cálculos preliminares. Vamos a ver la capacidad de carga según los cálculos típicos de evaluación, pero también queremos tener una idea de la capacidad esperada, el promedio de la capacidad, para ver, y más bien cuando hacemos una prueba de carga de capacidad, si no estamos llegando con la carga aplicada cerca de la capacidad promedio. Necesitamos también información sobre los materiales que pueden ser a base de métodos no destructivos en el puente, y vamos a construir el modelo analítico del puente. De ahí necesitamos ver cuáles son las posiciones de la carga o la posición de la carga que vamos a aplicar durante la prueba de carga y cuál es la magnitud de la carga que vamos a aplicar. Y para eso vamos a usar modelos de elementos finitos lineales para ver cuál es la posición crítica. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos para una prueba de carga de capacidad para momento, vamos a poner todo el modelo de carga viva del Eurocode en el puente, moviendo los ejes del tándem para ver en qué posición está dándonos el mayor valor de momento. De ahí anotamos ese valor de momento, y de ahí vamos a ver cuál es el tándem, cuál es la carga que tengo que aplicar durante la prueba de carga para llegar al mismo valor de momento. Porque durante la prueba no podemos estar aplicando la carga distribuida más la carga concentrada. Solo estamos poniendo la carga concentrada. Como les estaba comentando, si hay limitaciones en el sitio que nos complican el acceso al puente que hemos visto durante la fase de inspección, tenemos que tener un plan de mediciones. Necesitamos y que toma en cuenta esas limitaciones. Si hay un lugar donde no podemos aplicar sensores por falta de acceso o algo similar, necesitamos
tomar eso en cuenta cuando desarrollamos el plan de mediciones. Tenemos que ver cómo vamos a aplicar la carga y de qué forma. Y muy importante también durante pruebas de carga es necesitamos un plan de seguridad. Siempre cuando estamos haciendo la preparación de la prueba de carga, necesitamos pensar en los objetivos de la prueba y también necesitamos estar pensando en la prueba misma. ¿Cómo vamos a interpretar las respuestas de los sensores? Eso tenemos que alinear con el comportamiento expectado del puente. Entonces, para eso necesitamos la definición de criterios de paralización. Más importante cuando hacemos pruebas de carga de capacidad. Necesitamos un plan de seguridad y de riesgos cuando hay no solo de seguridad estructural del puente, pero estamos como en cualquier obra civil, estamos aplicando cargas altas, estamos usando escaleras, estamos usando todas esas partes que tienen un riesgo laboral que tienes que estar definido dentro de este plan. Necesitamos saber dónde está el hospital, dónde está, cuál es la vía de acceso al hospital más cerca, dónde está la farmacia más cerca y necesitamos tener una persona entrenada en primeros auxilios en el lugar de la prueba de carga. Y también pruebas de carga en puentes existentes típicamente requieren que se hace la prueba de carga de noche, cuando no hay tráfico, cuando el flujo de tráfico es bastante bajo, o requiere que cerramos el puente unos días. Pero cada vez que un puente está cerrado, el impacto al tráfico puede ser alto, entonces requeremos una planificación bien estricta para esos días que resulta en lo menos obstrucción al tráfico posible. En lo que es el plan de mediciones, necesitamos pensar primero cuáles son las mediciones que vamos a necesitar para alcanzar los objetivos de la prueba de carga. Y esos pueden ser perfiles de deflexiones en las direcciones longitudinales y transversales. Si estamos viendo perfiles de deflexiones, también necesitamos las deflexiones de los soportes para ver la respuesta neta de la estructura. Puede ser deformaciones, aquí tengo puesto debajo de losa, pero puede ser debajo de vigas también. Necesitamos también tomar en cuenta el efecto de las cargas ambientales, entonces necesitamos mediciones de deformaciones en una parte que no va a ser sometido a la carga de la prueba de carga para ver el efecto en las deformaciones de temperatura y humedad. Si hay fisuras existentes, podemos medir la apertura. También queremos ver si hay la generación de fisuras nuevas. Queremos medir la carga que vamos a aplicar. Y de ahí hay diferentes cosas que están en ese momento bajo investigación, que es las emisiones acústicas, propiedades que podemos medir con sensores de emisiones acústicas, el uso de correlación digital de imágenes, el DIC, y el potencial uso de fibras ópticas para medir deformaciones. No solo necesitamos un plan de mediciones, aplicamos los sensores, pero necesitamos también un plan para la colección de datos, los detalles de instalación y cableo de los sensores y queremos incluir redundancia. Si un sensor falla durante la prueba de carga, necesitamos que todavía podemos dar la respuesta a las preguntas o los objetivos que tenemos para la prueba de carga. Además, necesitamos pensar en cómo vamos a hacer la adquisición y visualización de datos, y para eso tenemos que estar definiendo la tasa de muestreo que
por ejemplo, cuando es una prueba dinámica, necesitamos una tasa mucho más alta que cuando estamos, por ejemplo, haciendo una prueba de carga en un edificio que es un poco fuera del alcance de la presentación del día de hoy, pero también en edificios se hacen pruebas de carga y de ahí el protocolo de la ACI pide 24 horas de aplicación de carga. Cuando estamos con la carga aplicada 24 horas, es obvio que la tasa de muestreo va a ser mucho más bajo. Cuando hacemos una prueba de carga, queremos tener las mediciones en vivo para ver, más bien cuando es una prueba de carga de capacidad, queremos ver las mediciones para poder evaluar los criterios de paralización en tiempo real. Y necesitamos una calibración de sensores antes de la prueba. De ahí hay algunos requerimientos de personal. La primera cosa aquí es ver quién tiene la responsabilidad, y eso típicamente es un ingeniero de puentes. Necesitamos el personal adecuado para la prueba y para control de tráfico, y necesitamos cumplir con todos los requisitos de las agencias locales. Y como les estaba comentando, en pruebas de carga diagnósticos, a veces los efectos ambientales pueden ser bastante importantes. Tenemos el efecto de temperatura y humedad, y lo que podemos hacer es el efecto de temperatura y humedad influye no solo la respuesta estructural, porque genera deformaciones dentro del puente, pero también influye el sensor mismo. Para la primera parte, lo que es la respuesta estructural, podemos hacer lo que les estaba comentando antes, que es usar un sensor, como les llamamos, un sensor dummy, en la parte que no va a estar sometido a la carga. O podemos usar algunos casos sin carga, entonces estar midiendo algunas horas para ver cuál es el efecto de temperatura y humedad en las deformaciones. En el sensor mismo es importante seleccionar un sensor que no tiene tanta sensibilidad a temperatura y humedad. Y cuando tenemos un sensor que sí tiene sensibilidad, necesitamos corregir nuestras mediciones con la información de la fábrica. En lo que es la ejecución de la prueba, si es una prueba de carga diagnóstica, típicamente es con volquetas o con camiones, con vehículos. Pero cuando es una prueba de carga de capacidad, necesitamos carga bastante altas. Entonces, en ese caso, lo que usamos es un sistema de contrapeso encima de lo que pueden ver aquí. Es como un puente de acero, y aquí están los puntos donde se va aplicando la carga. Entonces, cuando es una prueba de carga de capacidad, queremos aplicar la carga de manera cíclica para poder ver la linealidad y la reproducibilidad de las mediciones. Necesitamos una carga mínima durante la prueba y típicamente usamos algunos niveles de carga. Un nivel bajo para ver si todo está funcionando bien, si todas las mediciones están funcionando bien. El nivel de servicio, que es el estado límite de servicio, el nivel de la carga requerida para probar el puente, y de ahí un nivel intermedio. Y en cada de esos puntos es necesario verificar los criterios de paralización. Después de la prueba de carga se hace el análisis de la prueba. Primera etapa es el análisis de datos, corregir los datos con el efecto de temperatura y humedad. En los perfiles de deflexiones, corregir por la compresión de los soportes, y de ahí generar el informe de la prueba de carga con todas las figuras de los datos. Y por fin, lo que el ingeniero de puentes puede dar es una recomendación final
pero la decisión final sobre el manejo de puente o de limitaciones al acceso al puente es con el dueño del puente, que típicamente es ciudad, gobierno o provincia, por ejemplo. Seguimos con el siguiente tema, que es la diferencia de pruebas de carga en puentes nuevos y existentes. Cuando hablamos sobre las pruebas de cargas en puentes nuevos, es típicamente comprobar el comportamiento del puente. Es una prueba diagnóstica. Es un requisito estándar en algunos países. Lo que se puede tomar como referencia es la normativa de España. Y en ese caso sí tenemos la información disponible porque recién está diseñado y construido el puente. Para puentes existentes podemos tener varios objetivos. Como les estaba explicando anteriormente, puede ser para la evaluación del puente, pero también puede ser evaluar una rehabilitación, ver la vida fatiga, todas esas partes. En ese caso, necesitamos un método para determinar la capacidad de carga. Lo que podemos usar como referencia, como normativa, es el Manual for Bridge Evaluation de AASHTO o el eCircular de TRB, que es más reciente. Podemos tener diferentes niveles de información y podemos tener efectos deterioros en puentes existentes. Entonces tenemos más incertidumbres en puentes existentes. Les voy a explicar cómo hacemos pruebas de carga en puentes nuevos aquí con un ejemplo que es el puente Los Pájaros, que ha sido construido aquí en Quito. Es el primer puente de acero con lanzamiento incremental en Quito. Entonces, por haber sido el primer puente usando ese método de construcción, el cliente, que ha sido la provincia, querría una prueba de carga para verificar el comportamiento del puente. Entonces, justamente el objetivo de la prueba era verificar el diseño y verificar que funcionó el método de construcción. Y los niveles de carga en ese caso fueron 60% del HL93 del AASHTO. Les doy aquí algunos dibujos del puente y pueden ver que es un puente de 3 luces de 65 metros cada uno. Entonces la longitud total es de 195 metros, pasando toda esa quebrada que abajo está el río Monjas. Y aquí pueden ver la sección transversal del puente, que el lanzamiento ha sido primero 3 vías y de ahí las otras 4 vías. Aquí pueden ver una impresión del puente durante la construcción. Entonces pueden ver que la quebrada está bastante profunda. Entonces, en ese caso, usar lanzamiento fue un método de construcción mucho menos costoso de estar construyendo todo el puente desde abajo. Pero como fue la primera vez que se usó este método, había bastante preguntas y incertidumbres sobre el puente. El puente fue diseñado usando elementos finitos, como pueden ver aquí, la screenshot del ARSA, y aquí pueden ver una fotografía del puente construido. Entonces, el objetivo de la prueba de carga fue una validación del modelo usado para el diseño. Se puede ver aquí que, como les estaba comentando, que la carga era 60% de HL93, se puede ver que aquí se está aplicando la carga con vehículos, y lo que se ha hecho es diferentes posiciones de los vehículos para comprobar diferentes elementos del diseño.
Y lo que puede ver aquí es que en esa figura, aquí está la respuesta calculado con el modelo de elementos finitos y aquí en esa línea está lo que está medido. Tomen en cuenta aquí que la forma de medición fue con estación total, entonces hay un error en la medición, no ha sido instrumentado por completo, porque instrumentar ese puente, como pueden pensar, también es complejo. Entonces, como esa prueba de carga solo era para dar el ok al diseño, la medición era a distancia y con estación total. Pero pueden ver que hay una buena correspondencia entre el modelo y las mediciones. Entonces se puede ver que el desempeño de puente está según el diseño y con eso se puede concluir que el puente se puede abrir el puente al tráfico, al público. Por último, les quería comentar algunas cosas sobre el uso de pruebas de carga al nivel internacional. Como les estaba comentando, el AASHTO tiene su capítulo, el AASHTO MBE, el Manual for Bridge Evaluation, tiene su capítulo 8 que está todo sobre pruebas de carga. De ahí hay otros códigos y normativas para el uso de pruebas de cargas. El primero es el Deutsche Ausschuss für Stahlbeton Richtlinie, que es el código de Alemania, que primero ha sido publicado en el año 2000 y que ha sido revisado en el año 2020, que es para pruebas de carga de capacidad en edificios. De ahí hay la normativa española para puentes nuevos, que es del año 99, y la normativa francesa para puentes nuevos del año 2004. Dentro de los Estados Unidos hay el ASI 437.2 del año 2013, que es para edificios y también es pruebas de carga de capacidad. Y para puentes hay el capítulo 8 del el capítulo 8 del MBE y también hay ese Manual of Bridge Rating through Load Testing, que es un documento del año 98 que ha sido replicado con el eCircular 257. Todos esos códigos son solo para flexión y no toman en cuenta, por ejemplo, el efecto de fisuras existentes, otras formas de deterioro. Dentro del contexto internacional podemos ver también que hay bastante organizaciones que se están dedicando en ese momento a desarrollar nuevos códigos para pruebas de carga. El ASI 437 se está ampliando para incluir cortante para edificios. El ASI 342, que es el Comité de Evaluación de Puentes y Elementos de Puentes, está desarrollando un documento sobre la evaluación de condición de puentes que incluye un capítulo sobre pruebas de carga. En Holanda estamos haciendo bastante investigación para llegar a un estándar para pruebas de carga de capacidad para Holanda. El FIB tiene uno de sus documentos técnicos que se llama un bulletin sobre estructuras existentes, que tiene su capítulo 7 sobre pruebas de carga, y habrá también algo sobre pruebas de carga en el nuevo Model Code. Y dentro de APMAS recién iniciamos un comité internacional que está dedicándose a pruebas de cargas en puentes. Y aquí pueden ver una serie de diferentes sesiones y conferencias que hemos tenido y hemos organizado a lo largo de los últimos años para tener un intercambio de ideas. Y el siguiente que vamos a tener va a ser en IAPSE,
que va a ser en línea y va a ser en Gent, en Bélgica, pero ya va a ser completamente en línea y que va a tener una sesión dedicada a la evaluación de infraestructura de hormigón. Y en IAPMAS 2022 en España, en Barcelona, vamos a tener también una sesión sobre el uso de datos de campo durante la evaluación de puentes existentes. Les dejo aquí también algunas referencias que pueden ser de su interés. El ACI, el Comité 342 de Evaluación de Puentes, ha desarrollado ese special publication que habla sobre el uso de pruebas de carga a nivel internacional. En esa página web, les dejo aquí el enlace de Frontiers. Hay una colección de artículos que son de libre acceso sobre pruebas de carga diagnósticas y de capacidad en puentes. Y por último, he sido la editora de 2 libros sobre pruebas de carga que han sido publicados dentro de la serie Structures and Infrastructures de CRC Press. Y les dejo también aquí el enlace del eCircular del TRB. Es un documento que da las recomendaciones últimas para el uso de pruebas de carga y es también de libre acceso. Entonces, con ese enlace le pueden llegar al PDF directamente. Y de ahí les quería dar algunos ejemplos de pruebas de carga que hemos hecho en Holanda. Aquí pueden ver la lista de pruebas de carga que hemos hecho. Algunos de esas pruebas de carga que pueden ser interesantes. La primera es en el puente Zeilweg, que es para flexión y cortante. En ese caso podemos cerrar el puente durante una semana. Es un viaducto sobre la carretera, entonces no se puede cerrar la carretera abajo. Entonces por eso solo pudimos hacer la prueba de carga en el primer trámite de puente para no estar trabajando sobre la carretera. Ese puente tiene daños de la reacción alcalicílica. Las mediciones que usamos fueron láseres, emisiones acústicas y LVDTs. Y con los resultados de la prueba fue aprobado el puente para el tráfico de un carril. Otro caso es ese puente que se puede ver aquí que tiene bastante fisuración. Ese puente no tiene degradación de materiales, él tiene el agrietamiento causado por las cargas vivas, por el tráfico pasando. También solo pudimos hacer la prueba en el tramo 1, porque el tramo 2 que está aquí es sobre la carretera y hicimos la prueba de carga de capacidad para flexión y cortante. Y en ese caso hacer la decisión o la recomendación final fue un poco más complicado porque podemos aprobar el puente solo si aceptamos un 7% de redistribución plástica en la losa. Entonces, en ese caso, por todo el daño que ya tiene el puente, podemos decir que es necesario hacer inspecciones para ver la durabilidad y corrosión en el puente. Y con eso voy a compartir con ustedes un video sobre esa prueba de carga. Y lo que van a ver en ese video es un time-lapse del día de hacer la prueba en el puente. Como pueden ver, es un puente sobre la carretera. Aquí pueden ver todo el cableo de los sensores. Las mediciones aplicadas. Ahí se puede ver uno de los sensores de emisiones acústicos.
un LVDT para medir deformaciones. Aquí se puede ver la aplicación de la carga, que son los 4 ruedos del tándem del Eurocode. Y todo debe estar bien alineado. Aquí están las celdas de carga para medir la carga aplicada en tiempo vivo. Esa es la vista desde la grúa. Esos son los gatos para aplicar la carga. Aquí pueden ver la parte de la aplicación de la carga, que es con sistema hidráulico. Las contrapesos. Aquí está todo listo para la prueba. Y en esas computadoras nos llegan las mediciones en tiempos reales para comparar con los criterios de paralización. Y así está la aplicación de la carga de manera manual. Esas son las fisuras que ya estaban en el puente. Más contrapeso. Aquí pueden ver cómo se va moviendo el puente durante los ciclos de aplicación de carga. Y ha sido una prueba exitosa. Entonces, con eso quería agradecerles para su atención y con eso termino mi exposición y vamos a tener tiempo al final de las 2 presentaciones para todas sus preguntas. Y bueno, muchas gracias a Eva por la presentación. Como comentó, vamos a hacer una pequeña pausa, un receso de unos 10 minutos, ¿verdad? Para posterior continuar con lo que es la exposición de la ingeniera Gabriela Zárate,
Y por último estaríamos en la parte de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden ir escribiendo sus consultas en el chat y estas serán analizadas al final. Entonces, continuamos nuevamente a las 12:10 con la exposición de la ingeniera Gabriela Zárate. Si la compañera Gabriela Zárate está preparada, podemos continuar. Así es, voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias. Ok, espero que vean la presentación. Bueno, continuamos con la presentación. Yo les voy a hablar acerca de la investigación actual en pruebas de carga. Específicamente voy a estar compartiendo con ustedes hoy brevemente acerca de la investigación que estoy haciendo como parte de mi doctorado, que es en criterios de paralización para falla acortante en pruebas de carga en puentes con superestructura tipo losa. Me voy a enfocar en las pruebas que estamos llevando a cabo en el laboratorio en la Universidad Tecnológica de Delft. Y de hecho aquí les incluí una fotografía donde se ve la losa, que es una losa a escala que estamos probando. Bueno, empecemos un poquito con la motivación. ¿Por qué estamos haciendo esto? Muchos puentes en Europa y en Holanda específicamente fueron construidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que fueron construidos en los años 60 y 70, lo que significa que, bueno, fueron diseñados para unas cargas vivas diferentes a las que hay actualmente. Ha habido un aumento en las cargas vivas a lo largo de los años. Estos puentes también se encuentran al final de su vida útil y además en muchas ocasiones, como ya mencionó Eva, presentan deterioro o degradación de sus materiales. Entonces, la combinación de estos factores, más modificaciones que se les han hecho a los códigos de diseño, esto hace que cuando evaluemos este tipo de puentes con los códigos actuales, pues estos resulten que son críticos a falla cortante o que son insuficientes. Pero entonces, pues la pregunta se convierte en qué podemos hacer con ellos, ¿son seguros? ¿Cómo demostramos que son seguros? Eva ya habló y la forma tradicional es a través de estos niveles de aproximación que inicia con cálculos y métodos analíticos. Después seguimos con los modelos de elemento finito, pero hay ejemplos o hay casos en los que esto no se puede hacer. Como también ya lo mencionó, hay casos donde no hay planos estructurales de los puentes, hay casos donde no sabemos qué tanta extensión hay de este deterioro de materiales, o hay casos donde vemos que el puente está ahí y esperamos que tenga capacidad extra. Entonces, en estos casos, la única forma efectiva es hacer una prueba de carga. ¿Y por qué necesitamos estos criterios de paralización durante nuestras pruebas de carga? Bueno, los criterios de paralización es un concepto que se desarrolló para asegurar la ejecución segura de una prueba de carga. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos estado diciendo, una prueba de carga involucra cargas altas, cargas que tienen un porcentaje alto de la carga viva, lo cual significa que también tenemos un riesgo alto de causar algún tipo de daño irreversible, o incluso podríamos causar el fallo de la estructura durante la prueba. Entonces, estos criterios de paralización lo que nos hacen es que nos definen límites o valores que predeterminamos y que se van comparando durante la prueba. Estos valores, asignamos valores límites a deformaciones, a aperturas de las grietas o de las fisuras, a las deflexiones, al cambio de rigidez. Este tipo de límites los ponemos y lo que hacemos es que durante la prueba monitoreamos en tiempo real qué es lo que está pasando y lo comparamos versus estos límites que ya predefinimos. Y lo que pasa es que si vemos que durante la prueba hemos alcanzado o sobrepasado uno de estos límites, bueno, entonces eso significa que tenemos que parar la prueba. ¿Por qué? Porque esto es un indicador de que estamos dañando la estructura o que estamos cerca del fallo.
Como Eva ya lo mencionó, hay varios reglamentos que tienen algunas reglas acerca de pruebas de carga y que dan criterios de paralización para flexión. Sin embargo, no existe ningún reglamento que nos dé criterios de paralización a cortante. Esto es porque el cortante se considera como una falla peligrosa, una falla que se da de forma súbita. Entonces, la estructura puede colapsar de manera inesperada. Entonces, este es un tema que necesita investigación y es lo que estamos haciendo en TUDL. El objetivo de esta investigación es, bueno, número uno, estudiar el comportamiento cortante de este tipo de estructuras. Nos estamos enfocando especialmente en qué es lo que pasa en los momentos previos a la falla. ¿Por qué? Porque queremos encontrar este indicador que nos diga o que nos dé un warning de que la falla está por ocurrir o que está ocurriendo. También queremos simular pruebas de carga con experimentos en estas losas que fueron diseñadas y que están en escala. Y al mismo tiempo estamos aplicando diferentes tipos de sensores y técnicas de monitoreo. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, monitorear y saber qué es lo que está pasando en la estructura, cuáles son las respuestas estructurales que están ocurriendo durante la prueba de carga, pues es fundamental. Y bueno, también queremos con esta investigación poder proponer criterios de paralización y estamos muy interesados en que estos criterios tengan un sustento teórico, que tengan sus bases en una teoría mecánica para el cortante. ¿Y cuál es el objetivo final? Bueno, que con todo esto podamos dar recomendaciones prácticas para que los ingenieros puedan llevar a cabo pruebas de carga. Recomendaciones que incluyan estos criterios de paralización, pero que también incluyan recomendaciones acerca de qué sensores ocupar o qué combinación de sensores es la más adecuada para monitorear estas respuestas estructurales. ¿Cómo es que diseñamos estas pruebas de laboratorio? Bueno, lo primero que hicimos fue recopilar toda la información disponible que pudimos encontrar acerca de los puentes existentes aquí en Holanda. Nos fijamos en qué resistencia a compresión del concreto tienen, cuál es su geometría, qué tipo de acero están ocupando, si es corrugado o si es liso, y qué calidad, así como en qué porcentaje. Al final, lo que hicimos fue proponer un diseño que fuera lo más cercano o lo más representativo a los puentes existentes en Holanda. Esto obviamente a escala. Y también otro punto muy importante es que queríamos que en una misma losa que fuéramos a probar pudiéramos obtener una falla a flexión y una falla a cortante. ¿Por qué? Porque queremos representar ese estado de un puente preexistente que ya tiene fisuras o grietas a flexión y que después es probado en su posición crítica cortante y checar cuál es el comportamiento. El diseño final de las losas pues fue el siguiente. Tenemos una resistencia a compresión en cubos de 53 megapascales, un acero corrugado con un límite de fluencia de 510 megapascales. Las losas tienen un espesor de 300 milímetros. Esto representa una escala 1 a 2 de un puente típico. Es decir, que típicamente encontramos que los puentes tienen un espesor de 600 milímetros, tienen un porcentaje de acero de 0.99% y estamos cargando usando cargas puntuales. Estas cargas puntuales las aplicamos en diferentes posiciones a lo largo y a lo ancho de la losa. Y las hacemos a través de una placa de carga que tiene dimensiones de 200 por 200 milímetros, que también representan una escala 1 a 2 de lo que es el tamaño de las ruedas del tándem de diseño que está predefinido en el eurocódigo. Y bueno, aquí se ve un poquito de cuál es la configuración del acero de refuerzo. Y bueno, tenemos dos apoyos, un apoyo simple y un apoyo continuo. Aquí se ve un esquema de la configuración de la prueba. Tenemos el marco de carga y tenemos este jack hidráulico que tiene una capacidad máxima de aplicar 2000 kilonewtons. Se aplica de forma puntual, como ya lo dije. Tenemos la parte del apoyo simple representada por 7 apoyos simples de acero, que además están instrumentados con estas celdas de carga
que nos ayudan a medir qué carga está ocurriendo en cada uno de estos puntos en tiempo real a través de la prueba, durante toda la prueba. Y luego tenemos la parte del apoyo continuo, que esta parte está siendo simulada a través de estas 3 barras de acero pretensado, que lo que se hace es que están fijadas al suelo del piso del laboratorio. Entonces, al fijarlo al suelo del laboratorio, lo que hacemos es que restringimos la rotación en este punto del apoyo e inducimos un momento. Y de esta forma estamos representando condiciones de un apoyo simple y un apoyo continuo. Con respecto al plan de mediciones, como ya dijimos, pues es fundamental que tener mediciones durante una prueba de carga. Diseñamos este plan de mediciones para obtener información para los criterios de paralización que estamos investigando, que son deflexiones, aperturas de fisuras, cuál es el desarrollo o la apertura de las grietas. También estamos monitoreando deformaciones en la superficie del concreto, en la parte inferior, en la parte superior, y deflexiones. También hicimos este plan de mediciones pensando en utilizar diferentes sensores y técnicas de monitoreo. Como ya les dije, uno de los objetivos es poder también dar recomendaciones prácticas al respecto de este tema. Entonces, usamos en esta diapositiva, muestro los llamados sensores tradicionales, sensores de distancia láser, con los cuales medimos deflexiones, estas deflexiones que nos ayudan a hacer estos perfiles de deformación, de los cuales Eva ya también habló, que nos ayudan a encontrar un cambio en el comportamiento de la estructura. Y también tenemos LVDTs, que nos ayudan a medir este desplazamiento lineal y que principalmente los ponemos para obtener deflexiones en los soportes, y nos han ayudado para obtener mediciones acerca de las deformaciones en la losa. Después, también como parte de este plan de mediciones, incluimos métodos o técnicas de monitoreo más recientes. Aquí les muestro en primera instancia, bueno, la correlación digital de imágenes. Esta técnica, como pueden ver en esta fotografía, se ve que hay un patrón de puntos o de motas aleatorios que se hace para poder aplicar esta técnica. Esta técnica consiste en que tomamos fotos en un estado de cero deformación, es decir, al inicio de la prueba cuando tenemos 0 kilonewtons de carga, y luego tomamos diversas fotos a través de la prueba. Lo que hacemos es que se compara esta foto, una foto de cero deformación con una foto deformada, y con un algoritmo y correlacionando las fotos y con ayuda de este patrón podemos identificar cuál es el desplazamiento a través de los píxeles, y de esta forma obtenemos información de toda la deformación de la superficie que estamos investigando. En este caso, nosotros instrumentamos estas losas en el laboratorio con cámaras digitales, que aquí se ve que ponemos en la parte inferior de la losa. De esta forma monitoreamos en tiempo real cómo es que estas fisuras se van abriendo y hacia dónde se van desarrollando. Si esta técnica se ocupa en tercera dimensión a través de un sistema de cámaras en estéreo, se puede medir directamente también desplazamientos y deformaciones. Esto es algo que también estamos investigando y utilizando actualmente. Otra técnica interesante son los sensores de emisiones acústicas. Estos sensores se aplican a la superficie del concreto y lo que hacen es que convierten las ondas mecánicas que provienen de la fricción entre las fisuras en señales eléctricas. Y lo que nos ayudan estos sensores es a obtener información del proceso de fracturación interna de la losa. Podemos saber cómo es que las grietas están ocurriendo al interior. Otra técnica que aplicamos son las fibras ópticas. Las aplicamos al acero de refuerzo antes de
colar la losa, poner el concreto, tomamos tres de estas barras y lo que hicimos fue pegar los sensores a las barras con pegamento especial y después vertimos el concreto. Esto nos dio la oportunidad de obtener información acerca de las deformaciones en las barras y bueno, también aplicamos estos sensores en la superficie exterior del concreto a través de estas bases metálicas que también se pegaron a la losa. Y entonces pudimos obtener información de deformaciones. También se puede traducir esta deformación a apertura de fisuras, rotaciones, etc. El protocolo de carga que llevamos a cabo en nuestras pruebas son, bueno, primero se puede dividir en dos. La primera parte es esta simulación de la prueba de carga. Tenemos estos mismos 4 niveles de carga que Eva ya mencionó. Un nivel bajo donde checamos primeramente que todos nuestros sensores estén funcionando correctamente, que el sistema de adquisición de datos esté funcionando bien. Después de esto, bueno, hacemos ciclos de carga y descarga, vamos al nivel de servicio, vamos a un nivel intermedio y luego vamos a un nivel que representa el nivel de la carga objetivo o la carga que queremos aplicar para demostrar que el puente cumple con la norma. Después de esto, extendimos este protocolo de carga a una segunda parte que nos permite ir investigando a qué niveles se van alcanzando estos criterios de paralización. Aplicamos de la misma forma, en forma cíclica de carga y descarga, pero lo que hacemos es regresar al nivel de servicio. Esto con el objetivo de checar cuál es la diferencia de haber alcanzado un criterio de paralización y después regresar al nivel de servicio. Y también tenemos esta última parte, que es también la parte importante, que es investigar qué está pasando antes de la falla y cuál es la falla. En esta diapositiva les muestro un resumen de los resultados. Es un ejemplo de los resultados que obtuvimos para la primera losa que probamos. Como les comenté, la probamos en distintas posiciones a lo largo y a lo ancho de la losa. La primera posición de prueba fue al medio. En esta posición de prueba, el fallo fue a 1125 kilonewtons. El modo de fallo fue por punzonamiento, pero antes de que ocurriera este último fallo, pudimos observar la formación de estas grietas a fricción que queríamos para poder simular un caso de un puente que tuviera fisuras existentes, y también observamos la fluencia del acero. Después de cargarla al centro, continuamos con otros 4 pruebas más. Estas 4 pruebas se realizaron cerca del borde de la losa, a 435 milímetros, y a diferentes distancias del soporte simple y del soporte continuo, a 800 y a 1200 milímetros. Probar esta losa cerca del borde se hizo con la intención de representar las condiciones de hacer una prueba de carga que se realizaría en el primer carril. Entonces, realizamos estas 4 pruebas adicionales en donde tuvimos fallas a cortante. Por ejemplo, esta es una muestra de la falla cortante en la posición número 4, que fue esta, 800 milímetros del soporte continuo. Aquí les muestro también imágenes de los resultados de la correlación digital de imágenes. Se puede observar la formación de la grieta crítica cortante. Y aquí también puedo compartir con ustedes un video corto acerca de esta prueba. En este video del lado izquierdo se va a ver aquí la formación de la grieta y la falla de la losa. Y bueno,
Criterios de paralización. Los criterios de paralización que estamos investigando son aperturas de fisura, deformaciones del concreto. Hemos dado límites a cuánto se deforma el concreto en su parte inferior. También, como ya hemos mencionado, estos perfiles de deformaciones, monitoreamos si hay algún cambio en estos perfiles en algún momento durante la prueba. También hemos dado un límite a la reducción de rigidez después de cada ciclo. También estamos investigando un criterio de paralización referente a la rotación de las secciones críticas, porque, bueno, cuando una sección crítica rota, esto hace que la fisura se abra y puede ser crítico para el cortante. Y también estamos investigando los desplazamientos verticales en la losa. Bueno, aquí les estoy mostrando una gráfica de deflexión versus carga. Lo hice para ejemplificar en qué momentos durante la prueba se fue alcanzando estos criterios de paralización. Aquí vemos, por ejemplo, que para la primera prueba a 400 kilonewtons se alcanzó el nivel de demostrar o el nivel objetivo de una carga de prueba. Después, a 53% de la carga última, se alcanzó el límite que habíamos dado para deformaciones, fisuras y la reducción de rigidez. Con ayuda de las fibras ópticas y los sensores de emisiones acústicas, identificamos que al 71% de la carga última, el acero empezó a fluir y además pudimos ver con ayuda de estos sensores de emisiones acústicas en el interior de la losa cómo el cono de posicionamiento se empezó a formar. Con los perfiles de deformación al 80% encontramos un cambio en estos perfiles. Después evaluamos la rotación, encontramos que este criterio se cumplía al 84%. Con los LVDTs que estábamos monitoreando las deflexiones, encontramos señales globales de la afluencia del acero al 88%, y finalmente al 94% de la carga última pudimos medir el desplazamiento del cono de la superficie de funcionamiento. Y bueno, de la misma forma aquí está el ejemplo para otro de las pruebas. Conclusiones iniciales de esta investigación. Bueno, los criterios de paralización que estamos estudiando en este momento no fueron excedidos en la parte que simula la prueba de carga, lo cual es bueno. Significa que las pruebas de carga fueron exitosas, pero también es bueno que fueran excedidas antes de la falla, lo cual significa que por ahora estos criterios de paralización nos están dando un margen de seguridad, nos están dando un warning de que la falla está por ocurrir o está cerca. Y bueno, aquí también les incluí una tabla con porcentajes de algunos de los resultados. Y conclusiones de la parte práctica, que es la parte de las técnicas de monitoreo. Bueno, las fibras ópticas fueron buenas, nos ayudaron a achicar la afluencia del acero, identificar fisuras y las estamos ocupando para obtener rotaciones en secciones críticas. La correlación digital de imágenes nos ha ayudado para identificar y ver cómo se abren y cómo se desarrollan las fisuras durante la prueba, y hemos encontrado muchos beneficios de usarlas en combinación con otras técnicas. Es decir, si las fibras ópticas o los sensores de emisiones acústicas identifican que algo está ocurriendo en alguna zona, podemos compararlo y checarlo con el DIC. Los LVDTs nos han ayudado a obtener las deformaciones en la superficie de la losa. Los sensores de emisión acústica nos han ayudado a checar el proceso de fracturación al interior de la losa, y los láser, los desplazamientos en la losa. Bueno, con esto termino mi parte de la presentación y también terminamos la presentación. Entonces, queremos dar gracias al Ministerio de Infraestructura y Ambiente de Holanda, a las provincias de Brabant, Noord-Holland, Friesland y Groningen, a nuestros colegas de TU Delft, a la Universidad de San Francisco de Quito
y a los alumnos de TU Delft y de la misma universidad. Muchas gracias. Y bueno, continuamos en la parte de preguntas. Sí, muchas gracias, Gabriela. Vamos a ir viendo las consultas que nos han realizado a través del chat. Todavía tenemos un espacio abierto para que sigan realizando las consultas y voy a iniciar leyendo las que ya tenemos. Nada más me da un momento. Listo, bueno, la primera consulta, nada más para información de todos, fue de Cristian Ramos y era si se iba a compartir el video, ¿verdad? La grabación la grabación de la conferencia del día de hoy. Lo normal es que después de la edición, ¿verdad? Del video por parte nuestra, este se suba al canal de YouTube de la NAME para que pueda ser consultado por todos ustedes. Posteriormente, tenemos la consulta de Francisco Fonseca, en la cual nos pregunta si siempre se debe instrumentar el puente o si se podría realizar la prueba de carga simplemente con topografía. Tal vez si Eva o Gabriela, cualquiera de las dos, nos puede ayudar con la consulta. Sí, la elección de la instrumentación o de la manera de medir depende de los objetivos de la prueba de carga. Entonces, si es una prueba de carga diagnóstica para un puente nuevo, solo comparar deflexiones se puede hacer con topografía. Pero si estamos haciendo, por ejemplo, prueba de carga diagnóstica para ver si hay, por ejemplo, acción compuesta entre vigas pretensadas y la losa, de ahí necesitamos aplicar, por ejemplo, strain gauges para medir deformaciones sobre la altura de la viga. Entonces depende mucho de los objetivos de la prueba de carga misma. Perfecto. No sé si con eso queda clara la consulta y si no puede volver a escribir en el chat, Francisco. Continuando con la siguiente consulta, viene por parte de María José Rodríguez y dice, según su experiencia en diferentes países, ¿podría referirse al proceso de planificación y aprobación de una prueba de carga? ¿Cómo es el proceso de revisión de un plan de una prueba? Creo que esta pregunta también sería dirigida a Eva. Uh-huh. Dentro de lo que es el proceso de planificación, depende también de los objetivos de la prueba de carga. Si es una prueba de carga bastante rápida para aceptación de un puente nuevo, no requiere tanto planificación, o sea, claro que requiere planificación, pero no es una planificación tan extensa por ejemplo, el otro parte de esa perspectiva que sería una prueba de carga de capacidad en un puente existente, de lo cual quizás no tenemos información. En ese caso necesitamos ir a hacer por lo menos una inspección, quizás 2 inspecciones para ver el estado del puente. Necesitamos ir a buscar la información que puede estar en archivos del puente. Entonces, en ese caso, y hacer los cálculos de la capacidad, de factor de capacidad del puente y de la capacidad esperada durante la prueba de carga misma. Entonces, en ese caso sí requiere mucho más tiempo y preparación antes de llegar a poder hacer la prueba de carga. Para lo que es la aprobación de una prueba de carga, de ahí depende de si es una prueba de carga diagnóstica o si es una prueba de carga de capacidad. En lo que es prueba de carga diagnóstica, típicamente la aprobación de la prueba se hace a base de las mediciones. Entonces, lo que se hace es comparar las mediciones de, por ejemplo, diferentes rutas de los camiones sobre el puente para ver si el comportamiento
comportamiento simétrico para ver si los sensores que deben dar respuesta simétrica están dando respuesta simétrica, para ver si es lineal dentro del rango que esperamos que sea lineal. Entonces, en ese caso, para las pruebas diagnósticas, es una aprobación de la prueba en base a las mediciones. Para lo que es la prueba de carga de capacidad, en ese caso, la aprobación de la prueba es la aprobación del puente mismo. Entonces, en ese caso, típicamente hay una persona de, por ejemplo, Ministerio de Transporte involucrado durante la prueba para ver si todo se hace conforme lo acordado para hacer esa prueba de capacidad, para de ahí, después de esa prueba, poder decir que si está aprobado el puente o que, por ejemplo, en el caso de las pruebas de carga de capacidad en esos puentes sobre la carretera, en ese caso hemos usado los resultados del primer tramo del puente para hacer una extrapolación a el comportamiento del segundo tramo y de ahí hacer el análisis para dar una recomendación de siguiente tramo. Y sobre lo que es el proceso de revisión de un plan de prueba, eso es, no hay estándares diciendo que eso es el proceso paso por paso. Se hace a través de reuniones con todos los partidos involucrados, que puede ser, por ejemplo, el dueño de puentes, para que ellos estén de acuerdo de la forma de que la empresa que hace la prueba de carga o la universidad que hace la prueba de carga lo está haciendo de la manera que podemos alcanzar los objetivos para la prueba. De acuerdo, muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta, tenemos a Esteban Villalobos, que, bueno, primero dice, buenas tardes, muchas gracias por la excelente presentación. Él nos realiza dos consultas. La primera es la circular ES 257 del TRB, incluye una sección relacionada con el uso de confiabilidad y análisis de ciclo de vida en pruebas de carga. Quisiera ver si es posible ampliar un poco sobre la importancia de estos temas en el uso de pruebas de carga y cómo visualiza la evolución de su uso en la práctica a futuro. Sí, en efecto, ese documento tiene en su capítulo 6, tiene un capítulo sobre el uso de confiabilidad dentro de lo que es las pruebas de carga. Para la parte que es ciclo de vida, análisis de ciclo de vida, en ese momento es tema de investigación. Entonces, otro tema de investigación que estamos haciendo en Delft se dirige a todas las partes de confiabilidad relacionadas a las pruebas de carga de capacidad para ver diferentes temas. El uno, por ejemplo, es cuál debería ser la magnitud de la carga que se aplica para llegar a un nivel de seguridad o de confiabilidad para el puente. ¿Cuántas posiciones necesitamos aplicar la carga? ¿Qué podemos decir con la información o los niveles de información que tenemos sobre el puente? Entonces, todos esos temas están en ese momento bajo investigación. De la parte de análisis de ciclo de vida, también todavía es bajo investigación, no lo estamos haciendo en ese momento, pero colegas en los Estados Unidos, del Lehigh, ellos se han dedicado a ver el efecto en relación a monitoreo. Entonces, uno de las siguientes etapas o pasos podría ser ver el efecto de la prueba de carga y también, por ejemplo, decir, y eso también sí es algo que estamos investigando en ese momento en Delft, es, por ejemplo, ver durante los 75 años de la vida útil del puente, en qué año sería el ideal en base de seguridad para hacer la prueba de carga, porque después de la prueba de carga tenemos más información, suba otra vez el índice de confiabilidad y de ahí con el tiempo, con incremento de carga o incremento de tráfico
o disminución de la capacidad por deterioro de materiales baja otra vez, que podemos decir, por ejemplo, después de 10 o de 15 años hacemos otra vez la prueba de carga y de ahí tenemos otra vez la información para tener otra vez el índice de confiabilidad al nivel que requiere el código. Muchas gracias. Continuando con la segunda pregunta de Esteban, nos indica, para el caso de pruebas de carga de recepción en puentes nuevos, siendo que la normativa española que se puede usar data de los años 90, ¿qué recomendaciones generales podría dar sobre su uso, dados los cambios en la tecnología y conocimiento que han ocurrido en estos años? Creo que el cambio más importante ha sido en lo que usamos de modelos para el diseño del puente mismo, como podrían ver del ejemplo del puente de los pájaros. En ese caso ha sido diseñado completamente con elementos finitos y también chequeado con elementos finitos no lineales para todas las etapas de construcción. Entonces, con todas las herramientas modernas, ya no es cosas que vemos en todos los códigos de esa época de los años 80, 90, es que muchas de las comparaciones están basadas en un punto, una medición de deformación, por ejemplo, o una deflexión. Y eso ha sido porque anteriormente el diseño fue una sección y otra sección, pero no el puente en su comportamiento completo. Entonces, lo que más en ese de los puentes nuevos podemos decir es que con los métodos de diseño tenemos ya mucho más puntos que podemos sacar del modelo para comparar todos los puntos de deformación del perfil de deformación, por ejemplo. Entonces eso nos puede, por ejemplo, en ese caso del puente de los pájaros, nos puede hacer mucho más fácil la instrumentación, porque en ese caso solo se podría hacer la comparación en base de la topografía. De acuerdo, muchas gracias. Continuando, Luis Vargas nos dice, buenas tardes. En Holanda, las pruebas de carga son normalmente realizadas con empresas especializadas o por medio de las universidades. En ese momento hay diferentes empresas que ya están haciendo pruebas de carga para flexión, pero todo lo que es dentro de la parte de investigación para cortante está en ese momento realizado por las universidades, pero nuestra meta final de esos proyectos de investigación que tenemos ahora es tener un estándar, un normativo bastante sencillo para que las empresas puedan hacer las pruebas. Perfecto, muchas gracias. Continuando, Francisco Fonseca nos indica, bueno, muchas gracias por la respuesta anterior. Y otra consulta es si se debería considerar como parte de la aceptación de un puente nuevo una prueba de carga para medir su desempeño. Eso depende del país. Hay países donde está parte de la normativa, parte de las prácticas constructivas, donde es parte de las prácticas, y eso viene del siglo XIX, cuando la prueba de carga fue un evento para todo el público y que el ingeniero estaba abajo de su puente para, uh, para estar el responsable para su diseño. Entonces, hoy en día para los puentes típicos puede ser que no sea tan necesario, pero da un nivel de confianza a los usuarios del puente. Entonces, pero para todo lo que sea, por ejemplo,
materiales nuevos, métodos de construcción nuevos. Entonces, en ese caso sí puede ser una buena manera de comprobación del comportamiento del puente. Perfecto, creo que queda bastante claro. Dani Chacón nos dice, buenas tardes. Relacionado a la consulta de medición topográfica, si se trata de una prueba de carga para aceptación contractual de la obra, ¿qué nivel de precisión es recomendable? ¿Sería suficiente con control topográfico? Bueno, depende mucho de lo que el dueño de puente está exigiendo. Si solo es control para ver el nivel de flexiones, para controlar el comportamiento, en ese caso es suficiente, aunque el nivel de precisión de métodos topográficos no es lo ideal para puentes. También depende del material. En ese caso fue un puente de acero, entonces es más flexible, se puede medir más. Si sería un puente tipo losa con una luz limitada, en ese caso puede ser que no se puede registrar ninguna medición justo por el comportamiento del puente mismo. Entonces, siempre en cuando se hace con el dueño del puente y la fiscalización para ver si el método sugerido está aceptable para todas las personas involucradas. Listo, muchas gracias. María Ramírez nos indica muy interesante y útil las dos charlas. Gracias por promover la capacitación en este tema. Luis Vargas nos indica una consulta para Gabriela. Sí, podría hacer un resumen de lo que son las diferencias principales entre los criterios de paralización para cortante y flexión. Ok, para flexión, rápidamente lo que se utiliza, por ejemplo, es que le damos un límite a la afluencia del acero, digamos 65%. Entonces, utilizando este límite, podemos calcular cuál es la deformación en el acero que tenemos y de ahí vamos hacia la deformación en el concreto, en la superficie del concreto. Esto lo hacemos con la teoría de flexión de vigas. Y de una forma similar podemos también dar un límite a la apertura de fisuras. Esto sería para la flexión. Para el cortante, lo que estamos ahorita investigando es qué teoría aceptada que tenga que ver con la mecánica de cómo es que se da esta falla cortante podemos utilizar de una manera similar para dar estos criterios o estos indicadores de la falla cortante. También tenemos un límite para deformaciones que podríamos decir que se calcula de manera similar. Asumimos que la falla cortante ocurre antes de la afluencia del acero. Podemos encontrar un punto en el que lo relacionamos a una deformación al concreto y también podemos dar un límite. Esta es la forma en la que estamos haciendo ahorita, pero en realidad estamos investigando qué teoría de cortante nos puede ser la más óptima para que podamos obtener un indicador. Gracias, Gabriela. Me parece que esta siguiente pregunta también es para usted. Dice, buenas tardes. Es por parte de Andrés Zamora. Buenas tardes. Considerando que la falla frágil justamente es aquella que ocurre antes de que ocurra una deformación plástica y que para este tipo de fallas hay poco o nulo aviso antes de su ocurrencia, para este tipo de criterios de paralización acortante hay una ventana muy pequeña en la que se puede detener la prueba antes de que sea muy tarde. Esto debería entonces afectar las tasas de incremento de carga para dichas pruebas. La pregunta como tal es, quisiera saber si en su investigación también emitirá recomendaciones sobre las tasas de incremento que se deberían utilizar para estas pruebas de carga acortante y cómo se compararán estas tasas de incremento con las habituales para pruebas de carga que se realizan actualmente. Bueno, actualmente, Eva también puede dar una respuesta acerca de esto, pero la carga se aplica en pasos, steps cortos de carga. En este momento vamos
incrementando la carga poco a poco hasta que nos alcanzamos el nivel que queremos o que predefinimos. Vamos a dar, la idea final, como ya dijo Eva, es dar recomendaciones prácticas que incluirán también una recomendación acerca del protocolo de carga, que ya hay algunas recomendaciones que ya se hicieron en el pasado, que son basadas en las múltiples pruebas de carga que se hicieron en Holanda, pero la idea es, sí, es dar recomendaciones prácticas generales que tengan que ver con cómo aplicar la carga, en dónde aplicarla, y qué sensores ocupar y cómo ocuparlos. Perfecto, no sé si Eva iba a complementar esa respuesta. Sí, una cosa que justo estamos investigando es el comportamiento de las losas en cortante, que sí es frágil, pero estamos buscando lo que podemos tener para tener una idea que la falla frágil está cerca. Entonces, una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, es en lo que es funcionamiento, podemos ver con las emisiones acústicas que ya hay microgrietas dentro de la losa, por ejemplo. Otras cosas que Gabriela está explorando es, por ejemplo, ver tener un sensor abajo y arriba para ver si se está abriendo dentro de la losa una grieta que puede ser de cortante. Entonces, estamos buscando justo las maneras, no solo a base de mediciones, pero también con trabajo teórico para entender qué causa la falla frágil, porque necesitamos entender el comportamiento para poder llegar a criterios de paralización para una prueba de carga de capacidad en cortante. No podemos hacerlo de la manera aplicar carga y tener los dedos cruzados que nada pasa, y necesitamos entender súper bien lo que está pasando dentro de la losa para poder estar haciendo eso y reducir la incertidumbre y posibles inseguridades que podemos tener durante la prueba. Bueno, muchas gracias a Eva y a Gabriela por las respuestas. Creo que ya no hay ninguna otra consulta en el chat y además ya hemos alcanzado el tiempo que teníamos destinado para esta conferencia. Entonces me despido y cerramos la conferencia, primero agradeciendo la participación de todos. Espero que la conferencia haya sido de su agrado y que sea útil para su desempeño profesional. Igualmente quiero agradecer a Eva y a Gabriela por la participación. De verdad que es un tema que ha adquirido mucha relevancia en nuestro país y aportes que vengan de expositoras internacionales como ustedes son de mucha importancia para nosotros. No sé si ellos quisieran dar algún tipo de mensaje de despedida o si no, terminamos por aquí. Muchas gracias a ustedes para organizar la sesión, y cualquier duda, pregunta, siempre me pueden mandar un correo y mandarme la pregunta, consulta que tiene. Gracias. Igualmente, muchas gracias, y si hay preguntas adicionales, igual pueden mandar un correo y las estaremos respondiendo.